Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al inicio de la serie Conforme al Corazón de Dios, una serie que te anunciamos el sábado pasado y esta semana y estamos súper contentos y expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y esta serie es una serie inspirada en la vida de David. Seguramente lo conoces, si no lo vas a conocer en estas semanas. Y le pusimos a esta serie Conforme al Corazón de Dios porque fue algo que Dios dijo sobre David. Y acompáñame a leer en Hechos 13:22 dice: Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Tremenda declaración hizo Dios sobre David. Imagínate que Dios haga esta declaración de que alguien es conforme a su corazón. Uno piensa, wow, ese debe ser, no sé, alto crack, no sé, súper santo, súper perfecto. Y lo hermoso de esta serie es que te vas a dar cuenta que David era un hombre común como vos y como yo, que cometió sus errores, pero lo que él tenía era un corazón que amaba por completo a Dios, que él amaba a Dios y todo lo que Dios le decía para hacer él lo cumplía. Y estoy segura que tanto vos como yo queremos que Dios diga esto de nosotros, que halle en nosotros hombres y mujeres conformes a su corazón y que confíe en nosotros para hacer su voluntad a través nuestro. Bueno, para ponerte un poco en contexto de cómo fue David elegido rey, en ese momento el rey del pueblo de Israel era Saúl. Y este hombre desobedeció a Dios y Dios lo rechazó como rey y decidió destituirlo, sacarlo, como decía el versículo recién, y en cambio poner a otro rey que sí sea conforme a su corazón. Dios en ese momento usaba a un profeta que se llamaba Samuel. Él era el profeta de Dios para el pueblo. Y él no solamente se encargaba de anunciarlo el mensaje que Dios tenía para el pueblo, sino también de ungir a los reyes que Dios le mandaba a ungir. Y en este caso Dios le habla a Samuel y le dice que él ha rechazado a Saúl por la desobediencia que hizo y eligió a otro rey y que se tenía que ir a la casa de un tal Isaí, que tenía 8 hijos, y ungir a uno de sus hijos porque uno de ellos era el escogido por Dios para ser rey de Israel. Entonces ahí se fue Samuel a la casa de Isaí y le pidió que le presentase a sus hijos. Y ahora acompáñame a 1 Samuel 16, del 6 al 13, dice: Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin dudas, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente, las personas, se fijan en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo he escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Siempre vemos en las películas que, no sé, los reyes son tipos con mansa experiencia en la guerra, súper fuertes, altos, esto, lo otro, y seguramente Samuel tenía las mismas ideas en su cabeza, porque dice ahí que cuando fue, se fijó en uno de los hermanos y el Señor le dijo: no te fijes en su estatura, ustedes, las personas, se fijan en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que imagínate,
nadie se esperaba que de esos hermanos saliera el más chiquito, el que ni su papá lo tenía en cuenta. Imagínate, pobre David. Era el que estaba ahí cuidando el rebaño, el más chiquito, el más jovencito. Y en ese chiquito, que las personas no lo veían, que no era importante, que no tenía ninguna característica como para decir, wow, puede ser el rey de Israel, el más insignificante de todos, a ese Dios lo eligió. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Seguramente conocés la historia de David y Goliat. ¿Quién no la conoce esa historia? Y vemos a David como un chico súper valiente que se enfrenta a Goliat haciendo una declaración de fe tremenda, confiando completamente que Dios, su Dios, estaba de parte de él y que él lo iba a respaldar, y en el nombre del Señor fue que lanzó esa piedra, que no fue por la fuerza de David, sino por su fe en ese Dios. Y David no fue de un día para el otro que de repente le dio, no sé, alto impulso de fe y hizo eso, sino que David ya hacía tiempo que venía buscando a Dios y lo conocía a Dios. Y fíjate que David no tenía ninguna apariencia alguna de nada, o sea, ni siquiera su propia familia lo tenía como alguien significante, alguien valioso o alguien importante. Su propio papá ni lo tenía en cuenta, ni sus hermanos lo tenían en cuenta, pero Dios sí lo conocía. Para las personas David no era conocido, para nadie era conocido, para sus ovejas solamente, pero para Dios sí era conocido, porque él había sido visto por Dios en la intimidad. Y ese es el tema que hoy vamos a ver. Hoy nosotros somos vistos por Dios. Y eso es muy importante. Fíjate que David no era visto por su familia. Su familia no le dio, perdón la expresión, pero no le dio ni pelota a David. Lo tenían como bueno, es el más chiquito, es insignificante, está cuidando las ovejas, mientras que sus hermanos eran los que estaban en la guerra, eran los fuertes, los valientes, humanamente. Pero el corazón de David era un corazón que buscaba. Cuando nadie lo había visto, él sí buscaba a Dios. Y quizás vos te sientas un poco como David. Quizás para tu familia ni te junan, capaz que en tu casa no te prestan tanta atención, o sentís que no sos el orgullo de tus padres o de tus hermanos, que no sos el más querido, sentís eso, que no te prestan tanta atención, o incluso en tu grupo de amigos que no sos tan valioso, o incluso para la sociedad quizás no das con el estereotipo que la sociedad pretende para que seas alguien cool, alguien famosito para tener likes y seguidores. La gente capaz que no ve en vos eso, y quizás sos un NN en la sociedad, pero para Dios no lo sos. Incluso hasta vos pensás que no sos tan importante, y cuando te hablan de que para Dios sos valioso y de que Dios tiene un plan para tu vida, capaz decís, sí, bueno, Dios tiene un plan para otra persona, no para mí. Eso no es tan real para mí. Y déjame decirte que para Dios vos sí sos valioso, y que para Dios vos sí sos importante, y que aunque los ojos de tus papás estén en otra cosa, los ojos de tus amigos estén en otras cosas, los ojos de la sociedad estén en otra cosa, los ojos de Dios hoy sí están puestos en vos. Capaz que hoy vos decís, sí, pero David al menos amaba a Dios y buscaba a Dios. Yo ni siquiera eso. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor trajo este tema a nuestro corazón porque Él sí quiere formar en vos ese corazón. El Espíritu Santo sí quiere que vos te des cuenta que Él te mira y que vos respondas a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Sabes que Dios conoce todos los corazones y nos conoce a todas las personas, porque Él es Dios y porque sabe todas las cosas y ve todos los corazones. Pero sabes que a Dios hay corazones que le llaman la atención. ¿Vieron como cuando en la película de Shrek está Burro y le dice, pregúntame, pregúntame? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Así hay corazones que llaman la atención a Dios. ¿Y sabes qué corazones son?
Te invito a que leamos Salmos 14:2, dice: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Los corazones que buscan a Dios son aquellos corazones que le llaman la atención a Él. Él está buscando, Él ve todos los corazones, pero Él busca aquellos corazones que lo buscan de todo corazón, corazones que son sabios. Él dice: la sabiduría está en buscar a Dios, ahí se halla la sabiduría. Buscar ser vistos por Dios, eso es ser sabio. Y vos podés ser visto por Dios o ser visto por las personas. David fue alguien que fue visto primeramente por Dios, en la intimidad, cuando las personas ni lo junaban, ni siquiera su propio papá, ni sus hermanos, ni nadie lo tenían en cuenta. ¿Y el que hizo? Nada, él estaba buscando a Dios. Como te decía recién, la declaración que hizo David era porque él ya conocía a ese Dios, era de una persona que tenía fe ciega en Dios, y para tener fe ciega en Dios es porque vos lo tenés que conocer mucho a Dios. Y él primero buscó ser visto por Dios, y como fue visto por Dios primero, es que su propósito se activó. Cuando vos buscás a Dios, el propósito de Dios sobre tu vida se activa. Cuando yo te hablo de que vos tenés un propósito y que Dios tiene un propósito para tu vida, te quiero decir que tenés que buscarlo. Tenés que buscar a Dios para que ese propósito se active. Si no, si vos seguís viviendo para agradar a las personas o superficialmente, ese propósito no se va a activar. Dejar las excusas es ser sabio. Dejar las excusas y buscar a Dios es ser sabio. Si yo hoy te preguntara cuántas heridas tenés en tu corazón por no ser visto por tu familia, porque tu familia no te dio el cariño que necesitabas, ni la atención que necesitabas en el momento que necesitabas, o lo que te dijeron, el desprecio de tus amigos o el desprecio de la sociedad, las veces que te has acomplejado por no responder a los estándares sociales y de belleza y de lo que sea de la sociedad, vas a tener una lista re larga, porque yo también tendría una lista re larga si yo me pongo a pensar la cantidad de cosas que me han herido tratando de buscar ser suficiente para las demás personas, la cantidad de cosas que a uno le duelen cuando intenta encontrar la aceptación en las demás personas. ¿Sabes por qué? Porque las personas son personas que miran la apariencia, miran solamente lo que sus ojos les da para ver. Pero gloria a Dios que Él no se fija solamente en las apariencias. Él se fija en el corazón. Nunca en tu vida, hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente para las demás personas. Jamás. Pero para Dios vos sos suficiente por el hecho de existir. El solo hecho de ser un humano y existir hace que Dios te ame y te acepte por quien sos. David fue visto por Dios primero. David llamó la atención en el cielo. El corazón de David llamó la atención en el cielo por buscar a Dios, y eso lo llevó a ser el rey de Israel. Y no solamente que fue rey de Israel, sino que de David, de la descendencia de David, vino Jesús. Impresionante. David buscó primero, cuando no era nadie, buscó primero a Dios con todo su corazón, y eso activó su propósito para ser rey y ser conocido por todas las personas, y aún hoy en el 2020 seguimos hablando de David. Pero David podría haberse dejado guiar por las apariencias y podría haberse dejado guiar por las personas. Quizás a sus hermanos les pasó esto, que quizás sus hermanos no fueron aprobados por Dios porque ellos no estaban buscando a Dios primeramente. Ellos estaban buscando la aceptación del rey Saúl, lo que en ese momento estaba de moda, anotarse en el ejército y servir al país en el ejército, y estaban con esas cosas. Ellos estaban quizás buscando la aprobación de las personas, pero en cambio David estaba buscando ser visto primero por Dios. Cuando vos sos visto primero por Dios, tu propósito se activa. Y quizás nunca en tu vida te vean las personas, pero
si vos sos una persona de impacto para el reino de Dios, las personas no lo ven, pero el mundo espiritual sí lo ve. Y ahora yo te hago esta pregunta. ¿Por quién querés ser visto? ¿Hoy querés ser visto por Dios o querés ser visto por los hombres? ¿Estás buscando lo que las personas hoy admiran? ¿Estás buscando lo que, no sé, los influencers tienen para tener personas y seguidores en las redes sociales que te siguen por lo que vos aparentás? ¿Querés cumplir esas expectativas? ¿O querés cumplir con la voluntad de Dios? ¿Querés ser una persona que el cielo diga, esta mujer es una mujer conforme al corazón de Dios? Wow, mira, ese hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Y él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Qué querés ser hoy? ¿A qué llamado vas a contestar? ¿Al llamado de las personas o al llamado de buscar a Dios? Acuérdate, para Dios vos sí sos valioso y en Dios vos sí tenés un propósito. Basta con ser visto primeramente por Dios para que tu propósito se active. Te invito a que vayas a tu GC y bueno, que sigan compartiendo las preguntas y reflexionando y que el Señor les siga hablando. Bendiciones.